Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a otra clase de formación y orientación laboral. Seguimos en la unidad número 1 y con nuestro tema número 2, que es la relación laboral, contratos. Antes que nada, vamos a ver a qué nos referimos con contratos. Es un acuerdo generalmente escrito entre dos o más partes en donde se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. No se olviden, es un acuerdo de voluntades entre el empresario y el empleador, donde acuerdan las condiciones en las que se va a desarrollar su trabajo. ¿Qué señala la ley? El artículo 1491 del Código Civil dice: contrato es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o hacer alguna cosa. Vamos a visualizar este video. Este pequeño es bien corto, por favor. Listo. Para que un contrato de trabajo sea válido, es importante considerar los siguientes aspectos. Debe haber un consentimiento de ambas partes. Debe haber la prestación de un servicio. Y debe existir una causa. Hay distintas causas, tanto para el empleado como el empleador. El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona está obligada a trabajar mientras no exista un contrato y una remuneración. Capacidad para contratar. Como trabajadores o empleadores, como trabajadores o empleados, debemos tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, que deben ser mayores de 18 años, y si son menores de 14 años y desean trabajar, deben tener la autorización de sus padres, o de igual forma, una autorización por el juez de la niñez y adolescencia. También pueden trabajar personas con discapacidad física. Para esto deben presentar su carnet del CONADIS. Recuerden que ahora hay una ley donde el trabajo es inclusivo. Hay un porcentaje en donde las empresas deben contratar a personas con discapacidad física. Para contratar como empleadores, hay que tener en cuenta que estas personas deben ser mayores de 18 años y personas jurídicas debidamente representadas. Ahora vamos a ver la clasificación de los contratos de trabajo. Tenemos por la forma de convenio, donde existe el expreso, que puede ser escrito o verbal, y el contrato tácito. También tenemos por el tiempo de duración, que puede ser a tiempo fijo, a tiempo indefinido. El contrato pluripersonal, que hay de enganche, de grupo, de equipo. El contrato por la forma de remuneración. Tenemos a jornal, a sueldo, a participación y el mixto. Por la forma de ejecutarse el trabajo. Vamos a ver los contratos por obra cierta, por tarea, a destajo. Y por la forma ocasional tenemos los contratos eventuales y de temporada. Por la forma de convenio o celebración, tenemos el contrato expreso, donde en el artículo 12 del Código de Trabajo dice: el contrato es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerdan las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito.
En este contrato expreso, como ya lo dije, tenemos el escrito, que es cuando lo acordado consta en un documento. Este puede ser una escritura pública que se registra ante el juez del trabajo. El otro tipo de contrato tácito, que de igual forma en el artículo 12 del Código del Trabajo dice: a falta de estipulación expresa, se considera contrato tácito toda relación de trabajo entre empleador y trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando entre las partes no ha habido acuerdo ni de palabra ni por escrito sobre las condiciones del contrato. Vamos a ver un ejemplo. Si ustedes o sus papás contratan a un jardinero, no hay un contrato de palabra. Entonces solo acuerdan por el trabajo que va a realizar en su jardín, por ejemplo. Recuerden también que en el caso de una demanda laboral, cuando se hace un contrato de trabajo tácito, será evaluado como prueba la declaración testimonial. Ahora vamos a ver qué contiene un contrato escrito. Prácticamente contiene algunas cosas muy importantes que se debe tener en cuenta. Por ejemplo, el lugar donde se va a realizar, la fecha, el nombre de los contratantes, el cargo o puesto, la forma de ejecución, el tipo de remuneración, el tiempo de duración, el lugar de trabajo, el horario de trabajo y las sanciones en caso de incumplimiento. Seguimos con la forma de remuneración, que a continuación les dejo con mi compañera Paola Machado, que es la otra profesora de formación. Gracias. Continuamos entonces con los contratos por la forma de remuneración, es decir, cómo nos van a pagar el sueldo. Ahora, en este tipo de contratos están los que se denominan a jornal, es decir, cuando se trata de tareas periódicas o estacionales y se paga un salario diario o semanal. Un ejemplo muy claro aquí son los señores albañiles, ya que ellos laboran toda la semana y les cancelan el día viernes por su trabajo. Así también hay otras personas que van a trabajar como ayudantes del albañil, que se denominan los peones, y a esas personas, por ejemplo, si solo trabaja un día, le pagarán por ese día de trabajo. Tenemos el tipo de contrato a sueldo, que es donde la mayoría de personas estamos ubicados. Se trata de una remuneración mensual, que puede ser pagada quincenalmente o mensualmente, ya que es una labor estable. Aquí están todos los empleados públicos y privados. En cuanto al contrato por o en participación, se refiere cuando el salario que recibe el trabajador es un porcentaje de las utilidades que recibe el empresario o el dueño de esta empresa. Aquí debemos ver que no puede ser menor a la remuneración básica establecida en el Ecuador, que recuerde que por el momento se encuentra en $400. Y en el caso de los contratos según la forma de remuneración mixto, el sueldo que percibe el trabajador es fijo, pero a más de ese sueldo se le va a dar una parte de las utilidades o de las comisiones de las ventas que genere la empresa. Aquí pueden estar todos los vendedores o también podrían ser los agentes de turismo. Depende entonces de cuánto venda para que su sueldo sea mayor. Continuamos. Los contratos de trabajo por el tiempo de duración. Aquí tenemos los trabajos a tiempo fijo y los de tiempo indefinido. En el caso de a tiempo fijo, se establece un tiempo determinado de duración que no puede ser menor de 1 año, pero tampoco mayor a 2. Por ejemplo, aquí pueden estar los contratistas que tienen que terminar una obra, por ejemplo, en 1 año, 3 meses. En el caso de los contratos a tiempo indefinido, se establece un tiempo de duración que puede terminar con el desahucio y se debe notificar con 1 mes de anticipación. Aquí podrían estar cualquier tipo de empleado.
resaltarles que desahucio quiere decir la terminación del contrato. Debemos señalar también que en el Código de Trabajo del Ecuador se ha eliminado lo que antes se llamaba el contrato a prueba. Pero en los contratos a tiempo fijo se lo incluye como una cláusula, entendiéndose que dura 90 días y que una vez transcurrido se convierte en un contrato fijo. ¿Sí? Ahora veamos los contratos de trabajo por la forma de ejecutarse. En estos contratos están los de obra cierta. El trabajador toma una obra y su remuneración es por la totalidad de la misma, sin tomar en cuenta el tiempo que invierta en ella. Aquí pueden estar, por ejemplo, un ebanista, que es una persona que se dedica a trabajar muebles finos o de calidad. También podrían estar las personas que hacen el corte de plantas de un terreno, ¿sí? Ahora, los contratos por tarea. El trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en un periodo de tiempo que previamente ya lo establecen. Se entiende concluida la jornada por el hecho de cumplirse la tarea. En este tipo de contratación se aplican los derechos del trabajador respecto al salario mínimo, a las horas extras y a los descansos. Aquí bien podría ser un ejemplo un señor albañil. Ahora, los contratos a destajo. Se realiza por piezas, por trozos, medidas de superficie y en general por unidades de obra. Y la remuneración se pacta por cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo que invierta en su labor. Entonces, aquí podríamos ver un ejemplo, un maquinista, por ejemplo, que va a desbancar un terreno. A él se le pagaría por el número de volquetas de tierra que se vaya a llevar y no importa el tiempo que él tarde, sino que se va a cobrar por cada una de esas volquetas que va a transportar. Veamos ahora los contratos de trabajo. Tenemos aquí los eventuales, ocasionales y de temporada. En el caso de los eventuales, se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del trabajador, como por ejemplo cuando una señora se va a dar a luz. Su puesto quedaría por esa circunstancia libre. Entonces la empresa va a contratar un reemplazo y este será un contrato eventual. Recordarles que estos trabajos eventuales no pueden ser mayores a 180 días dentro del año. En el caso de los trabajos ocasionales, se requiere ante una necesidad emergente, cuya duración no excederá de 30 días en un año. Esto se refiere a actividades que no son habituales en el contexto de nuestra empresa. Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa debe realizar un seminario, que normalmente no es el objetivo de la empresa. Para ello se va a contratar ocasionalmente, por ejemplo, un servicio de catering, un servicio de audio y video, para realizar esta labor que no es la razón de ser de la empresa, es algo ocasional. Y en el caso de los contratos por temporada, se celebran entre un trabajador y un grupo de trabajadores cuando se requiere mano de obra para que realicen trabajos periódicos. Aquí es algo que ya estamos muy cerca, la temporada navideña. En todos los centros comerciales, en los locales, se requiere de mucho personal por llegar a esta temporada. Entonces, a estos contratos se los denomina temporales porque concluida la temporada se termina el contrato. Y veamos por último los contratos pluripersonales. Aquí tenemos los contratos de enganche que se celebra entre un grupo de trabajadores y el enganchador para prestar sus servicios dentro o fuera del país.
Todos estos contratos deben ser escritos y deben estar aprobados por el funcionario del trabajo. Cabe recalcar que aquí se prohíbe el enganche para trabajar fuera del país a los menores de 18 años. Ahora, en los contratos de grupo, este tipo de contrato se realiza entre el empleador y un grupo de trabajadores para realizar una labor, es decir, asumir el rol de jefe del grupo, con el consentimiento de ellos. Puede pactarse individualmente el pago de la remuneración o puede acordarse una remuneración para el grupo. Y una vez terminado el trabajo, se repartirán proporcionalmente. Y el último contrato, que es de equipo, se celebra entre uno o varios empleadores y un grupo de trabajadores organizados, sin distinción entre los componentes del equipo, y el empleador o empleadores como tales no tendrán respecto a cada uno de los componentes del equipo distinción entre los trabajadores. Es decir, el empleador no puede desahuciar o despedir a uno o más trabajadores del equipo y en el caso de hacerlo, tendrá que despedir a todo el equipo y deberá dar las indemnizaciones correspondientes a todos y cada uno de sus componentes. Hemos visto entonces en este encuentro los tipos de contratos que existen en el Ecuador. Recordemos que tenemos el Ministerio de Trabajo, que es quien regula cada uno de ellos. Es muy importante que tomemos en cuenta que los trabajadores tenemos derechos y obligaciones. Y cuando vayamos a firmar un contrato debemos leerlo muy bien para evitar caer en algunas suspicacias de algunos empleadores. Este ha sido entonces nuestro encuentro. Este trabajo, recuerden que lo estamos realizando el tecnólogo Giovanni Galarza y mi persona para ayudarles a ustedes a entender un poquito más acerca de la materia de formación y orientación laboral. Nos vemos en una próxima oportunidad.